Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con ustedes de nuevo Alejandro Ayala. Hoy vamos a hablar sobre la acción que se llama Add a new row to another table using values from this row de AppSheet. Como lo pueden ver, yo hago parte del equipo de Data UX y en Data UX nos dedicamos a hacer aplicaciones en AppSheet y con base de datos en MySQL. Los que vean este video pues van a dominar esta acción que en mi modo de ver es muy importante, es muy útil en AppSheet. ¿Por qué? Porque esta acción lo que hace es coger datos de una tabla a otra tabla y los traslada o los copia. Y como se los he dicho en los anteriores videos, los que dominen las acciones de AppSheet pues dominan, yo creo que el 80% de esta plataforma, que es muy útil. Entonces así que los invito a que se vean todo este video. ¿Qué hace esta acción? Esta acción crea una nueva fila en una tabla de destino utilizando los valores de una fila existente en una tabla de origen. Lo que les estoy diciendo, tengo una tabla A, tengo una tabla B y de la tabla A voy a llevar datos o algunos datos a la tabla B. Es así de sencillo. Es un poquito confuso, pero por eso les digo que es en el video para que dominen completamente esta acción. Esta acción, aquí también tengo que decirlo, es una acción de tipo datos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a manipular datos, vamos a modificar datos, vamos a trasladar datos, en fin, lo que quieran, pero con los datos. Si aquí hay una palabra y la quiero llevar a otra tabla, pues eso es un dato, me la llevo y punto. ¿Qué hace exactamente? Entonces, esta acción nos crea una fila, también nos puede copiar datos de forma selectiva. Lo que les estaba mencionando anteriormente, puede ser que queramos todas las columnas o solo una. Transformar datos durante la copia también, si aquí era uno y la queremos convertir en dos en la otra tabla, también se puede. Insertar valores fijos o predeterminados también, eso también lo vamos a ver. Por eso les digo que es en hasta el final. ¿Qué es un valor fijo? Un valor fijo es que aquí yo tengo una fecha y yo quiero que se me salga esta misma fecha ya. ¿Por qué? Porque es un valor que ya está predeterminado en la tabla. ¿Qué no hace? Esto es muy importante para que no pierdan su tiempo y digan, ay, es que yo pensé que era otra cosa. No. Modificar o actualizar filas existentes, no. Aquí vamos a crear filas. Simplemente crear filas. Modificar va a ser en otras acciones. Eliminar filas, no lo hace. Crear múltiples filas en un solo paso se puede, pero en este video no lo vamos a ver. Entonces vamos a crear aquí, tengo una fila y vamos a crear otra fila. Simplemente eso. Navegar automáticamente a la fila recién creada tampoco. Simplemente la creo y allá se queda la información. ¿Cómo hago para verla? Bueno, eso es tema de otro video, pero esta acción no lo hace. Conceptos clave, y esto es muy importante porque vamos a hablar mucho de esto en este video. Tabla de origen. La tabla de origen es donde están mis datos actualmente. ¿De dónde voy a coger esos datos? Tabla de destino es a dónde los voy a llevar. ¿Sí? A dónde quiero llegar con esos datos. Y mapeo de columnas es que las dos tablas tienen ciertas columnas y yo voy a decir, bueno, de esta tabla quiero esta columna para la columna de acá y de esta tabla quiero esta columna. Si aquí hay 20 columnas y quiero 10, puedo. Si aquí hay 10 y aquí hay 5, también puedo. Igual, eso es lo que se llama mapeo de columnas. Vamos a ir mirando columna por columna, cuál sí y cuál no. Aquí les interrumpo un poquitico el video para que yo hice un video, o bueno, estos videos que yo estoy haciendo en el canal es una serie de videos sobre todas las acciones de AppSheet. ¿Qué es lo que quiero y qué es lo que deberían hacer ustedes realmente? Es ir al video anterior, que era de la acción de set de values. ¿Por qué? Porque en esa acción aprendimos muchos conceptos que en el video de hoy vamos a tener en cuenta, y pues no quiero enfocarme en esos mismos conceptos pues para no hacer este video muchísimo más largo. Entonces, si hay algo que no entienden de este video, pues los invito a que aquí arriba está apareciendo el video anterior. Por favor, véanlo y pues así vienen a este video. Es lo que yo les recomiendo, ¿listo? Ahora pasamos a la sección de qué es lo que hace esta aplicación. Esta aplicación es una aplicación que se llama Dataset Column Row. No se preocupen por el nombre, simplemente lo que tienen que enfocarse es que hay 4 tablas: ventas, productos, movimientos, ciudad. Esta aplicación recopila las ventas de unos productos y lo que yo quiero hacer es lo siguiente con la acción que se trata el video de hoy, y es que
las ventas que se generen las quiero copiar en mi tabla de movimientos. O sea, el usuario ingresa la venta en la tabla de ventas y yo mediante una acción quiero que se copien a la tabla de movimientos. Eso es lo que yo quiero hacer con esta acción. En la tabla de ventas pues hay una serie de columnas, vamos a irlas viendo las que sean importantes. En movimientos también hay una serie de columnas, vamos a ir viendo las que sean importantes. Y para que ustedes vean aquí como un poquito más claro, aquí están base de datos que están en Google Sheet de la tabla de ventas, tabla de movimientos. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a crear nuestra acción, pero antes de crear nuestra acción tenemos que siempre verificar que la tabla de movimientos tenga permitido pues agregar nuevas filas. ¿Por qué? Si yo tengo esto así, o sea, de solo lectura, pues no puedo agregar una fila y simplemente no me va a permitir, me va a generar un error. Esta acción, como es de agregar, necesito esta opción, el de add. Esta no me interesa, esta tampoco, pero igual las voy a dejar así para, pues, por dejarlas así. Pero lo importante es que para la acción de agregar una nueva fila en esta tabla utilizando datos de otra, tengo que tener esta opción de as activada. Le doy done y ahora sí me voy a el apartado de action aquí a la mano izquierda y aquí es donde vienen los conceptos importantes de tabla de origen y tabla de destino. La acción donde va a quedar alojada en la tabla de origen. ¿Por qué? Porque yo no puedo copiar unos datos en la tabla destino si no existen en la tabla origen. Sería otra acción. Entonces, como saben, si yo voy a hacer la acción add a new row to another table using values from this row, simplemente tengo que generar mi acción en la tabla de ventas. Para eso vengo aquí aquí donde dice ventas, le doy más, le voy a crear una nueva acción y esta acción se va a llamar copiar ventas a movimientos. ¿Listo? ¿De qué tabla? Pues de la tabla ventas, esto ya lo escogimos. ¿Qué va a hacer esta acción? Esta acción es la que estamos mencionando, add a new row to another table using values from this row. ¿Y a dónde voy a llevar esta información? ¿A dónde? Pues a la tabla movimientos, que fue lo que dijimos que queríamos. Aquí esta sección es muy importante, set this column. ¿Por qué? Porque aquí es donde está el mapeo de columnas. Por el momento lo vamos a dejar así y nos vamos a enfocar en la posición y en display name, aunque bueno, en posición. ¿Por qué? Porque quiero que pues definamos las posiciones, veamos qué sirve y qué no sirve y después ahí sí ya nos enfocamos en el mapeo de columnas, que es lo importante. Yo estoy aquí en mi tabla ventas con una vista tipo deck, ¿cierto? La vista tipo deck es una vista que simplemente pues es como un listado como ordenado. Como pueden ver, mi acción no aparece. Yo ya la estoy creando y ya debería haber aparecido, pero no aparece. ¿Por qué es? Vamos a venir aquí abajo donde dice View Ventas y me voy a ir a la vista tipo deck de mi tabla ventas y bien abajo donde dice Actions voy a agregarla. ¿Por qué? Porque no la agregué. Entonces, ¿cómo la llamé? Copiar ventas a movimientos, está en mayúscula, lo voy a seleccionar y en este momento sí me aparece mi acción. Me regreso aquí a Action, o sea, bien a la izquierda en el botoncito de Actions, en la acción copiar ventas y ahora sí voy a modificar estas opciones de posición. Entonces, si está en Primary, Prominent, Inline o Height, no. Pues digamos que en esta sí es el cambio, que es ocultarla. Ustedes me van a decir, Alejandro, pero ¿para qué hace una acción si la va a ocultar? O sea, si es que yo trabajo más que todo. A mí no me gusta invocar las acciones, que el usuario lo haga, sino que eso se haga por medio de bots. Ahora, si no entienden qué es invocar una acción, pues simplemente váyanse acá arriba. Por acá arriba les voy a dejar la lista de reproducción de todos los videos, que este creo que ya es el octavo de las acciones de AppSheet que estoy haciendo. Hemos pasado por todas estas y el concepto de invocar, que qué es invocar o cómo se invocan las acciones, pues está en todos los videos, así que véanse todos los videos y si hay algo que no entiendan acá, probablemente es que no han visto los anteriores videos. Pues les digo, aquí en la lista de reproducción
Por favor, véanlo. Entonces, seguimos aquí en lo de la posición. Como pueden ver, no hay ninguna diferencia. Si yo entro a la vista, tipo de detalles de mi venta, ¿qué pasa? Que aquí sí hay un cambio. Primary es que está como encima de todo, es la que me gusta a mí, la que yo les recomendaría que usaran. Prominent es aquí arriba, me parece muy horrible ahí arriba, pero pues ustedes pueden hacerlo. Inline, lo vimos en el video pasado, es que escogemos una columna para que aparezca nuestra acción. En este caso yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a copiar casi toda la fila a la nueva tabla, entonces no debería estar en una sola columna porque vamos a copiar es todo el registro. No lo veo así. Para mí, mi recomendación es primary. Aquí el display name lo vamos a dejar igual, el nombre es como muy intuitivo, copiar ventas a movimiento, lo vamos a dejar igual. Lo que sí vamos a cambiar es el logo y le vamos a poner aquí un lapicito. Le vamos a poner como este lapicito y ya le vamos a dar guardar. Nos está generando 4 errores. El primero es el que data action, copiar ventas a movimiento, o sea, la acción no tiene definido un valor para la columna ID movimientos. Aquí hay que aclarar que todos estos errores dependen o son generados por la configuración de mi tabla de destino, o sea, a donde yo voy a llegar. Mi tabla de ventas no tiene que hacer nada. Mi tabla de ventas simplemente es como la tabla de la verdad y simplemente está diciendo, yo aquí tengo mi información, yo no sé qué está pasando con la tabla de destino. O sea, todos estos errores son ¿de qué? Son de la tabla de destino. Por lo tanto, todo lo que yo haga aquí va a ser referente a la tabla de destino. ¿Qué me está diciendo el error? Que no tengo no tengo un valor definido para la columna ID movimientos. ¿Listo? O sea, esta columna ID movimientos que pertenece a la tabla de movimientos tiene una configuración que es requerida por AppSheet. Vamos a ir a ver cuál es la configuración. Venimos aquí a Data, a la tabla de movimientos y vemos que ID movimientos es de tipo textos, pero vea pues, es la columna key, o sea, es el identificador de la fila. Por lo tanto, yo tengo aquí un Unique ID. Lo que tengo que decirle a mi acción es simplemente, pues sí, claro, usted tiene toda la razón. Si yo quiero crear una nueva fila en mi tabla de movimientos, pues esa nueva fila tiene que estar identificada y para eso voy a utilizar la fórmula Unique ID y listo. Eso era todo lo que tenía que hacer. Le voy a guardar, le voy a dar save. Y ahora, ¿qué pasa? Me está diciendo la columna cantidad de movimiento en la acción data, en la acción copiar ventas movimiento, no tiene un valor asignado. Igual para la ref producto y para la ref ciudad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que primero que todo, yo no creé esas columnas. Yo le dije a la acción, simplemente créeme una fila con un ID en la columna ID movimientos. Eso fue lo que le dije. Y AppSheet me está diciendo, no, qué pena, usted podrá ser muy buen youtuber, lo que sea, pero usted tiene que cumplir unas condiciones que son ¿cuáles? Estas, que la columna ref producto, ref ciudad y ref cantidad, que son las que me están generando el error, cantidad, movimiento, ref producto y ref ciudad, tienen que tener valores. Son requeridos. Si no me da esos valores, simplemente no le dejo guardar la acción. Esto es lo mismo que decirle a un usuario cuando está en un formulario, este valor es requerido y no puede guardar el dato, la fila, los datos que está puesto hasta que no me dé esa fila. Entonces simplemente lo vamos a hacer. ¿Cómo lo hacemos? Venimos aquí a Set These Columns y le damos a agregar. Y se nos van a desplegar cierta cantidad de columnas o ciertas columnas. Y les digo cierta, ¿por qué? Porque hay unas columnas que sí aparecen y otras no. Para esto, entonces vamos a hacer una cosa acá. Aquí lo que hice fue dividir mi pantalla. Espero que les guste ver así la pantalla mía. Lo que tengo aquí a mi mano derecha pues es la base de datos en la tabla movimientos. Y acá tengo mi acción, o bueno, donde estoy creando mi acción. Como pueden ver aquí tengo ID movimientos. ID movimientos me lo muestra, fecha de movimiento no me lo muestra, tipo de movimiento me lo muestra, cantidad de movimiento me lo muestra, ref producto, ref ciudad y ref ID venta, ref producto, ref ciudad y ID venta me lo muestra. Responsable, bueno aquí quedó mal escrito, responsable de movimiento no me lo muestra.
¿Por qué hay unas columnas que sí me muestra y por qué hay unas columnas que no me muestra? Eso debe a la configuración que yo tengo en mis columnas. ¿Qué pasa? Este tipo de movimiento sí me la muestra y es requerida. Esta fecha de movimiento no me la muestra y este responsable de movimiento no me lo muestra. ¿Por qué no me lo muestra? Porque yo les dije cuando configuré la tabla AppSheet que la fecha de movimiento era con AppFórmula y el responsable de movimiento era AppFórmula con una fórmula que se llama User Email. Esto es algo para que ustedes tengan muy en cuenta y es lo siguiente. Cuando yo le digo a AppSheet que en una columna tiene AppFórmula, eso es la prioridad para AppSheet. No le importa nada más y va a ser eso. Es estricto con AppFórmula, con la sección de AppFórmula. Por eso es que les va a decir, ¿usted para qué me va a crear una acción en una columna que yo tengo una fórmula? Pues simplemente no se la muestro y yo ya sé qué tengo que hacer en esa columna cuando se esté creando una acción. Volvemos acá a nuestro apartado de acciones y ya sabemos por qué hay unas que no y por qué hay unas columnas que sí se nos muestran. Entonces, venimos y ahora sí le vamos a hacer caso. Vamos a ponerle aquí cantidad de movimiento. Vamos a poner un dato. Esto se llama un dato fijo, un dato premeditado, un dato preseleccionado, como lo quieran decir mucho, un dato que va a estar fijo. Es un número entero, un número 10. La otra columna que nos está pidiendo es reproducto. Esto sí puede ser un dato que va a variar según la fila de la tabla de origen. Entonces, para que no se me confundan. ¿Cuál es mi tabla de origen? Ventas. Entonces, yo aquí sí quiero que lo que tenga en la tabla ventas me aparezca en mi tabla movimientos. ¿Cómo le digo yo a esto? Vengo acá y mediante expresiones, que vuelvo y les hago aquí una aclaración y es la persona que sepa mucho de expresiones en AppSheet pues va a potencializar estas acciones. Todas las acciones, donde haya este cuadrito de asistente de expresión, van a potencializar muchísimo eso. Por eso es importante aprender de expresiones. Yo no voy a enseñar expresiones aquí en este video porque me tardaría años. Lo que sí les voy a decir es que las expresiones pueden ser para que uno traiga los datos de la otra tabla o de la tabla de destino. ¿Cómo lo hago yo? Entonces, vengo aquí a Red Producto, le doy clic aquí en el asistente de expresión y lo que yo le voy a decir, mire, de mi tabla ventas, que es mi tabla de origen, tráigame la columna. ¿Cuál es la que estoy? No me olvido. Reproducto. Tráigame la columna reproducto. Entonces vengo aquí, Ref ID Producto, insertar y listo. Yo ya la encontré y le voy a dar guardar. Y lo mismo para la otra que me está generando el error que se llama Ref Ciudad. Entonces vengo, agrego la columna, selecciono la columna, se llama Ref Ciudad y voy a mi asistente de expresión, le digo de mi tabla ventas, que es la columna, que es la tabla donde yo tengo la información, tráigame por favor esta misma columna que se llama Ref ID Venta y le doy guardar. Y a partir de este momento, cuando grabe, ya se deberían eliminar todos los errores y yo ya debería tener mi acción en mi aplicación. Vamos aquí a agregar una venta, entonces vamos a ventas, vamos a agregar una venta y vamos a decirle que vamos a vender en la ciudad de Madrid un jamón ibérico y vamos una cantidad, esto vamos a ponerle que cuesta 1, bueno, vamos que cuesta 100 y guardar. Listo. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Simplemente yo tengo mi venta creada. Si yo me voy a mi tabla de movimientos, se puede evidenciar que no tengo absolutamente nada. ¿Qué pasa? Se supone que si yo presiono esto acá, pues se va a crear una fila en esta tabla. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de una forma muy interactiva. Espero que me salga. Al presionar yo aquí, esta acción se debe generar un movimiento en esta. Se debe crear una fila en esta tabla que se llama tabla movimientos, que para mi acción es la tabla de destino. Entonces vamos a hacerlo.
Presionamos. Les interrumpo la reproducción de este video para que ustedes, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna aplicación que quieran desarrollar o están desarrollando su aplicación y están trabados en algo, pues se me escriban aquí, perdón, por aquí abajo, por aquí, para que me escriban aquí en el QR. Yo les puedo asesorar, les puedo ayudar con sus aplicaciones y pues sí. Estos videos son para eso, para darme a conocer en mis habilidades de AppCheat. Así que muchísimas gracias. Continuemos con el video. Y aquí ya nos apareció una información que fue, digamos, algo que estaba en la tabla de origen y algo que nos inventamos. ¿Por qué? Les voy a decir aquí el ejemplo por qué. Porque si yo entro a mi tabla de detalles, el num cantidad, yo puse que era 1, pero aquí le estoy poniendo cantidad de movimiento 10. Esto lo hice a propósito. ¿Por qué? Porque esto es un dato fijo. Yo creé mi acción, vuelvo a mi acción, voy a ocultar un momentico esto y yo lo puse como un dato fijo. Yo lo puse un dato fijo. Si yo quiero que mi acción traiga la información en la columna cantidad de movimientos de la misma cantidad de venta que fue, pues simplemente yo tengo que hacer las cosas bien y no dejarlo fijo ni preestablecido, sino simplemente insertar la columna que se llama num cantidad, insertar, borramos este 10 y le vamos a dar guardar y le vamos a dar guardar. Aquí esto digamos que no es un error, sino que es algo como una salvedad que les hago para que ustedes no cometan eso o no tengan esos problemas. Ahora vuelvo y les digo acá, voy a invocar esta acción, para que me aparezca acá otra fila. Entonces lo vamos a hacer. Listo. ¿Qué pasó? Que en esta ocasión sí me trajo el número que realmente es la venta. Voy a generar otra venta. No, antes de eso les quiero decir, y esto es muy importante que lo tengan, yo puedo generar las copias que quiera del mismo registro. Para este caso no creo que sea muy útil, pero pues como pueden ver yo estoy generando copias de movimientos de la misma venta. No creo que sea lo mejor, pero pues les hago la salvedad. Esto se puede ocultar de una forma, sí, lo vamos a ver más adelante, así que quédense hasta el final del video para que vean cómo se oculta o cómo lo podrían ocultar, mejor dicho. Pero pues digamos que esto es un error, tener esto o hacer una copia del movimiento miles de veces. Pues en esta aplicación, ¿no? Entonces vamos a dejar otra vez y vamos a dejar un solo movimiento con la cantidad de movimiento correcto. Vamos a generar otra venta. En esta ocasión vamos a vender en Lima y vamos a vender un pisco y vamos a poner 2 y la subtotal pongámosle que sea 1 y save. Listo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Es que lo que quiero que ustedes comprueben es que en esta venta número 3 yo generé una venta por el número o por la cantidad de movimiento de 2, o sea que aquí va a aparecer un 2, debería aparecer un 2 y como lo pueden ver simplemente está apareciendo un 2. Ahora vamos a hablar de estas dos columnas que se llama fecha de movimiento y tipo de entrada. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo ventas y el tipo de movimiento me está apareciendo entradas. Vamos a decir por qué. Entonces venimos otra vez a mi sección de data. Y como pueden ver en mi tabla de movimientos, en mi tipo de movimientos, que es un tipo en num, yo tengo initial value entrada. ¿Qué quiere decir? Que si yo no le digo a la acción, oiga, no es una entrada, simplemente es una venta, pues AppCheat va a decir, usted me dijo que si no encontraba otros datos lo pusiera como entrada y eso es lo que estoy haciendo. Es un error porque estamos copiando venta. Entonces volvemos a la sección de acción, a nuestra acción, crear ventas movimientos y en el mapeo de columnas, en set these columns, venimos, escogemos nuestra columna, tipo de movimiento y ya saben aquí que tienen que escribir, pues escriben ventas. Le vamos a dar save, vamos a invocar nuestra acción. Aquí me va a aparecer un error, pero pues quiero que ustedes vean qué es lo que está pasando. Miren, ¿cuál es el error? Que la información no ha podido subir. Si yo refresco aquí la aplicación, me dice que imposible agregar una nueva fila en la tabla de movimientos. El valor ventas de tipo no es de tipo enum o no pertenece al tipo enum. ¿Por qué?
Esto lo expliqué en el video pasado, pero me parece muy importante explicarlo y lo vuelvo a repetir. Para evitar esto tengo que irme aquí a Data, a tipo de movimiento y veo que lo que yo tengo es los valores permitidos es venta. Copio este, control C, vuelvo a mi acción y en vez de ponerle ventas pongo es venta. Le doy guardar, le doy guardar y en este momento ya van a ver que mi acción sí se va a poder copiar. ¿Sí ven? Esto es lo importante. Si yo escribo mal las palabras en mi acción cuando es un enum, simplemente no me va a dejar hacer la acción. Cada vez que yo invoque esta acción ya no me va a aparecer la palabra entrada, sino la palabra venta, como realmente es. Y no importa que la configuración de mi tabla en la columna tipo de movimiento tenga en initial value entrada, no importa. ¿Por qué? Porque esto no es importante o no es primordial para AppSheet, es primordial aquí. Vamos a hablar de la columna fecha de movimiento. Como pueden ver, la fecha de movimiento puede que sea diferente a la fecha de venta. ¿Por qué razón? No sabría por qué razón, pero digamos que quisiera así. Entonces, lo primero que vamos a hacer es modificar esta fecha de la venta. Venimos a nuestra tabla de ventas. Entonces, aquí está a ventas. Y como pueden ver, en la columna fecha de ventas tiene la fórmula now. Esto lo vamos a pasar para initial value, control X, save, y acá en initial value, control B, save, y ahí ya quedó. Le vamos a dar guardar. Acá lo que le dije simplemente es que el usuario puede crear la venta el día que quiera. Y ahora me voy para la tabla movimientos. En tabla movimientos, como ya saben, lo teníamos aquí en App Fórmula. No quiero que sea en App Fórmula. Me voy a dar control X, save, y lo voy a poner también en initial value y save, y le voy a otra vez save. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Le estoy dando como más flexibilidad a AppSheet y a los usuarios para crear las ventas. Entonces, ahora, como pueden ver, voy a poner decirle no, esta venta fue el 29 de octubre. ¿A qué hora? No me importa la hora. Fue en México DF. ¿Y qué vendimos allá? Vendimos un tequila y costó 1. Dar guardar. Listo. ¿Qué pasó? Que en mi tabla de ventas está la venta número 4, entonces la venta se realizó hace 2 días. ¿Qué es lo que yo realmente quiero? Quiero que esta columna de fecha de movimiento se genere el día que se invoca la acción, no el día que se genera la venta. ¿Por qué? Porque así está mi sistema. Obviamente no es correcto lo que estoy diciendo para un sistema de inventarios bien fuerte, pero pues así lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es venirnos aquí a acciones y en la acción venimos y agregamos la columna que queremos copiar, o bueno, que queremos poner, que se llama fecha de movimiento, y le vamos a poner como que si fuera today. Es lo que nos importa, que cuando yo invoque la acción me capture la fecha de cuando se hizo esa acción. Venimos a ventas y en ventas vamos a invocar la venta número 4, que es esta, y aquí debe aparecer la fecha de hoy, a diferencia que ya aparece esta que fue hace 2 días, que fue la fecha de venta. Vamos a quedar fecha de venta con 29 y fecha de movimiento el 31. Aquí lo hacemos y como pueden ver, entonces ahora tengo la fecha de venta, que es la que me está dando el sistema, y el tipo de movimiento correcto, la cantidad correcta. Esto me está trayendo el producto, que es una referencia, me está trayendo la ciudad, que es una referencia, y me está trayendo el responsable del movimiento y la referencia. Este responsable, ¿por qué me lo está trayendo tan fácil? Porque la configuración de mi tabla de movimientos en responsable de movimiento tiene esto en la fórmula, en user email. Ese sí no lo vamos a modificar, quiero que se quede así. Lo que sí vamos a hacer es que ahora yo quiero relacionar el movimiento a la venta. ¿Cómo lo hago? Con el ref ID venta. Simplemente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues vengo aquí a mi acción y le digo, mire, tráigame esta columna. Para esta columna que se llama ref ID venta en la tabla de movimientos, quiero que me traiga ¿cuál? Pues el ID ventas de la tabla ventas.
Sé que voy un poquito rápido, pero pues es que digamos que ya esto ya es como repetir lo mismo. Vamos a generar otra venta para que sea diferente. De Buenos Aires vamos a vender un dulce de leche, vamos a vender 200 dulces de leche y esto cuestan, ¿dónde está aquí? Cuestan 500 dólares, lo que sea, no importa. Vamos copiando información de una tabla a otra. Ponemos esto acá para que se vea y vamos a invocar nuestra acción. Y como pueden ver, entonces generamos un ID, ponemos la fecha de cuando invocamos la acción, que es el día de hoy, es un tipo de movimiento venta, la cantidad que fue la que pusimos en la venta 200, nos trae el producto, nos trae la referencia, nos trae quién fue el que hizo esto y ahora, a diferencia de las demás, nos trae la referencia de la venta. ¿Qué hice en esta última columna? Le estoy diciendo que cada movimiento, o sea, cada fila está referenciada a una venta, si es el caso. ¿Por qué? Y se los muestro acá. Mi columna Ref ID Venta no requiere, por eso es que me permití ahorita hacer la acción sin esto. No requiere. ¿Por qué no requiere? Simplemente no requiere porque hay movimientos que son entradas y salidas de mercancía. Entonces, todo movimiento no es una venta. Por eso no requiere. Ahora, ¿cómo hacemos para que cuando yo copie la venta a mi tabla de movimientos, pues la copie una vez y no la copie miles de veces, como lo que estoy haciendo yo acá? ¿Cómo puedo hacer yo para eliminar estos múltiples movimientos de una misma venta? Pues tengo que decirle de alguna manera u otra a AppSheet que si este número, que es el ID de las ventas, lo encuentra en esta columna Ref ID Venta en la tabla movimientos, pues simplemente no me permita ver esa acción. Entonces, ¿cómo lo hago? Me vengo aquí a AppSheet en Behavior, en Only if this condition is true. Voy a poner esta fórmula, que es un poquito complicada, sí, pero pues se las voy a explicar. Este select me está diciendo lo siguiente: haga una lista de las referencias o de la columna Ref ID Venta de la tabla de movimientos. En otras palabras, este select me está cogiendo solo esta columna, y me está haciendo una lista. Eso es lo que está haciendo ese select. Me está diciendo, mejor dicho, este in es todo esto, es todo lo de acá. Entonces me está diciendo, mire si el ID ventas, o sea, el ID rayita al piso ventas, que ese ID rayita al piso, ¿dónde está? Pues este ID rayita al piso está en la tabla ventas, que quiere decir que esta columna pues es esta misma de acá. O sea, que si el ID de la venta actual se encuentra en la lista de IDs que tengo en la tabla de movimiento, pues me diga si es verdad o no. Hasta este momento me va a decir que es verdad. Y le voy a poner este not para que me cambie la condición, para que en vez de que si es sí, pues le ponga no y ya me quede yes or no en la condición. Le voy a dar guardar y pues aquí ya se desapareció. Pero bueno, vamos a darle aquí save. Vamos a poner esto un poquito más ordenado para que lo podamos entender. ¿Qué pasa? Vuelvo y les digo. Este ID, como esta venta, que es decir, esta, la 950, bueno, la venta número 5, llamémosla así, la venta número 5, que tiene este ID, ya está en movimientos, ya no se va a mostrar. Lo voy a hacer otra vez. Voy a crear otra venta. Vamos a ponerlo, sí, en Lima, un pisco, una cantidad de 3, a que se diferencie, y un subtotal de 3 y guardar. Listo. Entonces, creé esta venta. Esta venta fue la que creé, la venta número 6, con el B5F1 del ID. Este ID no está, perdón, este B5 no está en esta lista o en esta columna que yo la convertí en una lista con el select. Por eso es que me aparece mi acción acá. En el momento que yo presione, voy a presionarlo,
ya aparece este ID en mi lista, que es este mismo ID, lo que quiere decir que ya no me tiene permitido volver a hacer otra copia, otro movimiento de esta misma venta, de esta misma fila de la tabla origen. Por ende, ya digamos que he podido limitar que solamente se copie un solo movimiento cada una de las ventas que he podido hacer. Les voy a mostrar un caso de uso como yo lo utilizo en mi aplicación de Ventas App, que es como yo aprendí, digamos, a la fuerza a utilizar esta acción. Aquí pueden ver que hay una tabla de origen que se llama TA Combo. En esta tabla TA Combo lo que hace es que ahí están guardados los productos que conforman un combo. Y aquí lo estoy llevando, esos productos los estoy llevando a la tabla TA movimientos. O sea, si yo vendo un combo, tengo que generar los movimientos por cada uno de los productos que se vendieron en ese combo. Entonces, como lo vimos en el video, aquí hay un Unique ID, hay una fecha, hay un tipo de movimiento venta, hay un número de cantidad. Este número de cantidad pues viene relacionado a la tabla de detalle de venta, porque si vendí dos combos pues tiene que multiplicarlos y tiene que relacionarse con el combo o con el ID combo. Esto es algo muchísimo más avanzado, pero pues quiero que ustedes vean cómo es que se hacen las cosas. La descripción del movimiento, el producto, o sea, el producto que hace parte de ese combo, el punto de venta de la empresa, que es mediante lookup y mediante esta fórmula que se llama MassRow. ¿Y qué más hay interesante por acá? No hay nada más interesante. Simplemente lo que yo estoy haciendo es que se crea un combo, se vende un combo y tengo que llevar esa información de qué contiene cada combo a la tabla de movimientos, porque pues el inventario no está por combo, sino por cada uno de los productos que contiene ese combo. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta este punto del video. Hemos terminado. Espero que les haya servido mucho y que hayan podido ampliar, digamos, su panorama de esta acción. En el próximo video que estará apareciendo por acá vamos a hablar sobre acciones puentes. Acciones puentes, una pruebocas es que vamos a coger tablas y vamos a manipular datos de esas tres tablas mediante otra acción que ya hemos creado. Es muy interesante. Yo sé que de pronto no me entienden mucho, pero cuando lo vean en acción les va a volar la cabeza. Y por acá también los invito a que se suscriban a este canal que pues tiene muy buena información. Muchísimas gracias y hasta luego.